Buenas tardes, amigos, amigas de La Voz TV, La Voz de la Gente. Los invitamos a que nos acompañen a una nueva entrevista en este espacio llamado Hablemos de Constitución. Como los seguidores de La Voz TV ya lo saben, nosotros empezamos este programa Hablemos de Constitución antes del plebiscito, donde discutíamos sobre el apruebo y el rechazo. Tuvimos varios capítulos ahí de debate entre quienes estaban por el apruebo y quienes estaban por el rechazo. Bueno, el plebiscito ganó el apruebo, tenemos que construir una nueva constitución y elegir a los constituyentes que van a redactar esta nueva constitución el 11 de abril. Y para ayudar justamente a nuestra comunidad a que vote informada, hemos dado paso a esta segunda temporada del programa Hablemos de Constitución, esta vez entrevistando a quienes quieren ser candidatos a la constituyente. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, colega, una abogada, Manuela Royo. Ella estudió en la Universidad Alberto Hurtado. Además, tiene un diplomado en Derecho de los Pueblos Indígenas, Medio Ambiente y Procesos de Diálogo en el marco de las consultas del Convenio 169. Es magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Talca. Tiene un diplomado en Medio Ambiente y Sociedad y además es candidata a doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de Talca. ¿Qué les parece? Bienvenida, Manuela Arroyo. ¿Se desconectó? ¿Qué hacemos? Bueno, hemos tenido un pequeño problema técnico. Justo cuando le íbamos a dar el pase, se desconectó Manuela. Esperemos que se vuelva a conectar en unos segundos para que podamos tener esta conversación sobre este nuevo desafío que enfrentamos los chilenos, esta cosa novedosa que vamos a tener el 11 de abril, que abre las puertas de esta cosa novedosa en realidad, en estricto rigor, porque el 11 de abril vamos a elegir por primera vez en la historia de Chile constituyentes, un cuerpo de personas que van a redactar una nueva constitución para nuestro país. ¿Ahora volvió? ¿Volvió, Manuela? Sí. Muy bien, ya, te nos habías caído brevemente. Bueno, yo ya hice la presentación de Manuela Arroyo, nuestra invitada del día de hoy, candidata constituyente. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuela. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias José, igual son cosas de aquí de la Araucanía. Los que vivimos acá sabemos que el internet va y vuelve, es la realidad que nos toca también quienes nos vivimos en Santiago hoy día. Sí, son nuestros vaivenes. Hay zonas que tienen una extraordinaria conectividad y hay otras donde tú perdiste internet a 200 metros, digamos. Una cuestión que pasa habitualmente. Dime, Manuela, tú vas de candidata a constituyente. ¿Qué te motivó a este desafío de ser candidata a la constituyente? Bueno, principalmente yo como que cuando hablo respecto a mi trabajo, creo que tengo como dos fuentes respecto a las cuales me permiten hoy día ser quien soy y postularme a este proceso. En primer lugar, en mi vida siempre he participado de organizaciones sociales, de organizaciones territoriales, vinculadas en primer momento a la educación popular, a la defensa de los derechos sociales, en organizaciones como te decía, territoriales, he participado en comités de vivienda, también en colectivos de educación popular desde hace mucho tiempo, trabajando con niños y niñas de poblaciones. Y a partir como de esta idea como de justicia social que siempre me movió, fue que si bien había estudiado historia en la Universidad de la Chile, decidí estudiar una carrera que también pudiese ser también un aporte como en una defensa de los derechos. Estudié Derecho, me titulé, estudié un magíster, lo terminé, estudié un doctorado, llevo en cuarto, estoy haciendo la tesis, mi tesis doctoral, y a partir de estos conocimientos
técnicos, es decir, también el hecho que yo soy profesora de Derecho Constitucional, pero que al mismo tiempo soy una mujer que ha caminado por las comunidades mapuche, que conoce la historia de las poblaciones, que conoce la vida de las mujeres reales de la Araucanía y también de Chile, decidí asumir este proceso para poder poner como a disposición de quienes queremos realizar una verdadera transformación social mis conocimientos como profesora de Derecho Constitucional, como abogada litigante, como candidata a doctora en Derecho, pero también mis conocimientos como una mujer que ha caminado por la realidad, que sabe lo que es el sueldo, que sabe lo que es ganarse la vida para llegar a fin de mes, que sabe lo que es esperar la fila en el consultorio, que sabe lo que es tomar micro, y creo que la combinación entre mis conocimientos como abogada, junto como a la historia de mi vida y también a la historia de mis compañeras, de mis compañeros, de las organizaciones donde he participado, es que me hicieron tomar esta decisión. Finalmente fue la organización donde participo, el Movimiento por la Defensa del Agua, de las Tierras de Medio Ambiente, Modatima, que, bueno, quienes más conoció nuestro vocero, Rodrigo Mundaca, quien ha defendido el agua en la comuna de Petorca, que ya es candidato a gobernador. Y a partir también como la defensa del agua y de la naturaleza, me dijeron, ya, Manuela, nosotras pensamos que eres la abogada constituyente que sabes del tema, que eres una mujer luchadora por la justicia social, ya vamos. Y ahí me ha costado un poco, porque igual para una mujer igual que es mamá, que trabaja, que estudia, no es difícil, no es fácil así como asumir esta responsabilidad, pero yo creo que hoy día las mujeres tenemos las capacidades de hacernos cargo de este proceso, también poniendo en el centro nuestras necesidades y esta necesidad por igualdad que existe hoy día en Chile. Creo que la combinación entre el conocimiento y las competencias académicas que tengo, mis conocimientos como abogada, junto a mi vida como una mujer real, hacen de que pueda tomar esta decisión y hacerlo con responsabilidad. Claro. Una mujer además que es polémica o que no tiene pelo en la lengua, porque para los auditores que no lo recuerden, pero yo lo recuerdo vívidamente, te metiste en una polémica compleja con el fiscal Schifferli en una crítica que le hiciste a la forma en la cual él perseguía a los comuneros mapuche, muy identificada tú con tus defendidos, digamos. Así que no es una mujer que se va a quedar callada, auditores. Si ella tiene una concepción, la va a defender hasta el final. Y eso tal vez es lo que ustedes en su casa andan buscando también, una persona que los pueda representar. Manuela, en este desafío, tú eres independiente, vas por algún partido. ¿Cómo te inscribes como candidata a la constituyente? Yo soy independiente, nunca he participado de un partido político, ni he tenido militancia alguna en un partido político, pero sin embargo yo creo que tomé la decisión de participar en la lista que hoy día es Apruebo Dignidad, en la que también participan personas independientes junto también a partidos políticos que han trabajado por el apruebo, que han trabajado también en el contexto del estallido social. Que es la lista que juntó tanto candidatos de Chile Digno, el Frente Amplio, el PC, Partido de Igualdad, y así otras instancias que dieron cupo a personas independientes. Y yo creo que aquí hoy día estamos en un momento histórico respecto a los cuales, si bien es súper importante que uno pueda decir, bueno, a mí me interesa un proyecto independiente de una organización social y no de un partido político, yo creo que también debemos pensar que tenemos que votar por las ideas y por las propuestas. Porque también hay personas que se dicen ser independientes, pero esa independencia es bastante relativa, porque en definitiva también esta independencia sigue defendiendo los intereses de los ricos, de los poderosos, quienes hoy día están en los espacios de poder. No sé, hablamos, qué sé yo, Marcela Cubillos, que fue una de las líderes por el rechazo, hoy día señala que se presenta como candidata independiente. O, por ejemplo, no sé, en la región Erich von Baer, que fue rector de Pinochet, de la dictadura, y también se plantea como independiente dentro de la ADC. Entonces yo creo que si bien yo soy independiente, participo en una lista, porque creo también en el apruebo, que en la transformación social, creo en la igualdad de Chile, también creo que es mucho cuidado también pensar que no porque necesariamente una persona sea independiente va a tener intereses neutrales. Creo que también la independencia tiene que ser una independencia real, no solamente de estar en una lista, no, sino de ver, bueno, ¿y quién te financia? ¿A quién tú obedeces? Y en mi caso,
Por suerte tengo la posibilidad de haber estudiado harto, de trabajar sola y no necesito de que un empresario o unos empresarios me financien. Creo que hoy día también la independencia no solamente tiene que ser no pertenecer a un partido político, sino también no ser servil y esclavo de los intereses de los poderosos. Exacto. Entonces, ¿tú qué le responderías? Por ejemplo, hay una lista que se conformó exclusivamente con independientes y que critican justamente a las listas de partidos políticos y que han salido a criticar a los independientes que van en las listas de los partidos políticos avalando o inflando a las viejas prácticas, malas prácticas. ¿Qué dirías tú respecto a esa crítica de estos independientes puros y sinceros que cuestionan a los independientes que van en las listas de los partidos? ¿Qué te parece a ti esa polémica? Mira, a mí la verdad, yo creo que la constituyente para realizar transformaciones tenemos que hacer 2 de 3, ¿ya? Querámoslo o no, esas fueron hoy día las reglas del juego, de que tenemos que ser 2 de 3. Yo quiero que seamos 2 de 3 y que esas 2 de 3 pueda ser yo, pueda ser mi compañera independiente, puede ser una persona de organización social o también de un partido político que está por poner fin al neoliberalismo y por transformar esta sociedad. Creo que hoy día también nos quieren hacer pisar el palito y ponernos a pelear entre nosotras, entre nosotros, de puesto en relación a las cosas que nos conocen. Pero yo creo que hoy día hay que pensar en las cosas que nos unen. Y a mí me une más mi pensamiento con una compañera que puede estar por el feminismo, que puede estar por el medio ambiente, que está por la justicia social de una lista independiente, que obviamente una persona que puede ser, que está por una lista independiente, pero que está en contra del neoliberalismo, que está en pos de la justicia social, y me desune obviamente una persona que es independiente, pero que en definitiva obedece a los intereses de los ricos y de los empresarios. Yo creo que hoy día, como te decía, creo que no hay que hacernos pelear entre nosotras, entre nosotros, tenemos que ser 2 de 3, y esos 2 de 3 tenemos que ser personas que realmente estamos por la justicia social en Chile y por una transformación real de la situación en que hoy día estamos viviendo. Gracias, Manuela, por esa aclaración. Bueno, usted en su casa ya lo escuchó. Lo importante del independiente es que sea un independiente comprometido con el apruebo. El 80% de Chile votó por un cambio profundo. Si usted ahora vota por alguien que estuvo por el rechazo y lo vota ahora como constituyente, se equivoca. Hay que identificar a los independientes que realmente estaban por el apruebo y que quieren un cambio profundo en Chile. ¿Cómo se imagina la nueva constitución, Manuel Arroyo? ¿Qué le pondría a esta nueva constitución? Mira, o sea, yo creo que es súper importante como explicarle y hacer también educación. La constitución, una constitución es la norma fundamental de un ordenamiento jurídico. ¿Esto qué quiere decir? Que imaginémonos que el derecho es como una pirámide, como lo planteó Kelsen, ¿ya? Y en esa pirámide arriba está la constitución, en la cúspide. Y todo el contenido de la constitución irradia todas las otras leyes, los decretos y los reglamentos que están como jerárquicamente en un orden inferior. Esto quiere decir que todas las leyes, todos los decretos, reglamentos deben ser coherentes con la Constitución, en base a principios constitucionales, a la supremacía de la Constitución, etc. Y por eso es súper central la Constitución, porque la Constitución establece cuál es el centro, el corazón, el alma de un ordenamiento jurídico. Dentro de la Constitución existen 2 partes. Una parte que es la parte orgánica, que dice relación con la distribución de poderes, y otra parte que es dogmática, que dice relación con la protección o el establecimiento de ciertos derechos garantizados constitucionalmente. En la parte orgánica, que es muy importante, dice relación, como te decía, con la distribución de poderes. Y en ese sentido yo creo que hoy día hay que transformar esta constitución, que es una constitución construida desde la élite, desde una mesa cerrada en la dictadura, en la cual lo escribieron 8 hombres blancos católicos que representaban a la élite de hoy día de la población en Chile. Mamá, yo soy buena para cortar la zanahoria. Perdón, que está mi hija hablando. Saluda, Almita. No, está bien, está bien. Muy buena para cortar la zanahoria. Ya, es que ella es muy buena para cortar la zanahoria con cuchillo. Entonces, en la parte orgánica, que dice relación con la distribución de poderes, vamos a hablar también de que tiene que existir una constitución que permita la participación real y la participación deliberativa. Esto quiere decir que la democracia no es solamente votar una vez cada 4 años, la democracia es hacernos cargo también de lo que queremos nosotras y nosotros decidir, y dejar de que hoy día el monopolio de las tomas de decisiones estén en los políticos, en los ricos y en las empresas. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que una constitución que sea participativa debe tener ciertos elementos. En primer lugar, deben existir
muchas más instancias de participación territoriales que puedan ser vinculantes, que exista la posibilidad también de que las organizaciones sociales, de que la junta de vecinos, de que las organizaciones comunitarias puedan, por ejemplo, presentar proyectos de ley respecto de los cuales nosotros, digamos, queremos legislar en torno a eso y que no necesariamente sea por parte del Parlamento, por parte del presidente. Por otro lado, también deben existir plebiscitos sobre temas que sean importantes para la población. Creo que hoy día la era digital, la democracia digital nos permite también hacer referéndum, hacer plebiscitos respecto a ciertas decisiones que debemos tomar. Por otro lado, también creo que la democracia se fortalece cuando tenemos control respecto a nuestros representantes. Por lo tanto, es necesario también que puedan existir referendos revocatorios, es decir, que si tú elegiste a un diputado, a un senador, a, no sé, una gobernadora, tú cada determinado tiempo puedas decidir si te gusta o no, y si no cumples con los mandatos de tu electorado, que puedan ser removidos. Por otro lado, también yo creo que es súper importante generar, como te decía, estos proyectos y estas acciones de ley populares, plebiscitos, referéndum revocatorio, y que así también se permita que las organizaciones territoriales y comunales puedan también gestionar respecto a los modelos de vías que se requieren. Creo que hay que darle un valor y fundamental a las organizaciones hoy día. Y por otro lado, desde la perspectiva de los derechos, creo que es muy importante que esta constitución deje de lado el neoliberalismo. El neoliberalismo es una doctrina económica, un postulado económico que lo que plantea es que el Estado debe tener un rol mínimo, es decir, que en el fondo todo el poder de decisión, toda la economía es lo que va por sobre como lo que guía al país. Entonces el Estado hoy día tiene muy poca participación, ya que deja en manos de los privados y de las empresas un montón de decisiones para que pueda, como de cierta forma, como que el mercado regularse solo. Y esto es grave, porque en definitiva el precio de los remedios, de los medicamentos, va a depender de la economía. Y eso no corresponde, porque tener medicina es un derecho humano. El agua hoy día está dentro de esta idea del mercado de las aguas. Así también un montón de la vivienda, la educación, y hoy día como libre mercado, la economía, es lo que guía nuestra Constitución, y no así la justicia social, en buen vivir y los derechos sociales. Entonces es súper importante que una Constitución reconozca la justicia social como eje fundamental, la igualdad como eje fundamental, reconociendo los derechos también que hoy día no están consagrados. El derecho a la alimentación, los derechos de niños y niñas, los derechos de las mujeres, los derechos también a la vivienda, a la educación, creo que son temas fundamentales. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? También resguardando en nuestros espacios orgánicos el poder de decisión de la ciudadanía, ¿ya? También es súper importante como eje fundamental esta idea de que tenemos que proteger el medio ambiente. Ya hoy día, por ejemplo, el agua no está consagrado en la Constitución, el agua no es un derecho humano, sino que hoy día lo que se protege es la propiedad por sobre todos los otros bienes. Y hoy día existe la Constitución, pone en el centro la economía, pone en el centro los negocios, y no así en el buen vivir de las personas. Y creo que hoy día es súper importante pensar es que a partir de esta transformación constitucional podemos correr el cerco más allá y podemos dejar de que una vez por todas sean los negocios lo que guían nuestra vida, y que sea hoy día un país, Chile, un país mucho más justo y más solidario y mucho más cooperativo. Creo que desde ahí tenemos que apuntar, reconociendo también los derechos de las mujeres como un eje fundamental. Gracias, Manuela, muy bien. Resumido todo lo que quiere. Me gustó eso de los plebiscitos revocatorios. Referéndum revocatorio, por cierto, yo soy partidario de lo mismo, y la iniciativa popular de ley, fantástico, te felicito por esa postura. Para la gente que nos escucha, la iniciativa popular de ley es que usted, ciudadano, una organización social, pueda juntar firmas, apoyar una idea de proyecto de ley y elevarlo al Congreso, y eso se discuta y se transforme en ley. Eso ocurre en otros países del mundo, ¿eh? No es nada inventado, nada extraño, porque suelen decirnos que esas cosas no se pueden hacer. No, sí se hacen, y se hacen en otros países, en Europa. Así que aquí no hay satanización alguna. Esto se hace habitualmente en Europa, así como el referéndum ratificatorio de tratados. Y ahí te quiero llevar a un tema polémico, porque en Chile los tratados los firma el presidente de la República, los ratifica el Senado, el Congreso, a las espaldas del ciudadano común y corriente. En otros países del mundo, cuando el Ejecutivo quiere firmar un tratado, le tiene que consultar a la gente y hacen un referéndum para aprobar o no la firma de un tratado, o para retirarse o no de un tratado. El ejemplo más clásico que todos ustedes en su casa me pueden entender al dárselo es en las noticias cuando se hablaba del Brexit.
donde en Inglaterra tuvieron que hacer un plebiscito para que los ingleses decidieran si se salían o no de la Unión Europea. Eso podría, en Chile, eso lo hubiera decidido el presidente de la República o en el Senado, y a usted en su casa no lo hubieran preguntado. En Europa se le pregunta al ciudadano, en Suiza es muy común que lo hagan, en Suecia y en otros países europeos, Inglaterra. Entonces ahí tú tienes un elemento fundamental de los tratados internacionales, que son ratificados por los ciudadanos. Hoy día el presidente Piñera le colocó suma urgencia al TPP-11, tratando de obligar al Senado y al Congreso de la República a que apruebe ese tratado internacional antes de que se elija la constituyente. ¿Qué opinión te merece eso a ti, Manuela? Ya. Igual yo también hago clases de Derecho Internacional en la Universidad Andrés Bello, entonces ahí también me manejo. Efectivamente, claro, dentro de las atribuciones del presidente que están establecidas en el artículo 54 de la Constitución, están en negociar y en firmar los tratados. Pasa que es súper interesante, como bien te decía, dentro del ordenamiento jurídico interno, la Constitución es la norma más importante. Existen otras formas de derecho y estas formas también se mueven en el derecho internacional. El derecho internacional y específicamente el de los derechos humanos también surge como porque existen como distintas concepciones respecto también cómo tiene que un poco organizarse un Estado y hasta dónde tiene que llegar el Estado. Pero pasa que muchas veces, y en la historia, pasó que, por ejemplo, en el régimen nazi existía un gobierno que fue elegido democráticamente. Hitler ganó por mayoría. Hitler tenía todo el parlamento a su favor. Sin embargo, el régimen nazi, si bien fue democráticamente elegido, fue uno de los que más vulneró y masacró a millones de personas en el mundo. Entonces, el mundo, la organización internacional dijeron, bueno, aquí hay algo mal, porque los estados tampoco pueden hacer lo que quieren solo por el tema de la soberanía. Ahí tiene que existir un respeto a los derechos humanos. Y a partir de eso, y especialmente en temas de guerra, se generó primero un derecho humanitario, un derecho internacional de los derechos humanos. Existe hoy día un sistema regional de los derechos humanos que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como así también en tribunales internacionales. Y además, y eso es derecho público. Pero también hay toda una línea que dice relación con el derecho privado, con los tratados de libre comercio. Y lo que hacen estos tratados de libre comercio también es generar instancias de comercio que como superan la justicia. Específicamente, y creo que es súper importante lo que dices tú, que en el fondo hoy día Chile tiene un régimen muy concentrado en el presidencialismo. Y lo que ha hecho es que en definitiva se dan muchas decisiones poco democráticas en ese sentido. Específicamente en el Tratado Transpacífico, en el TPP-11, lo que es un tratado internacional que lo que apunta es a que hoy día Chile y los países que lo suscriban tengan como de cierta forma se vinculen a un modelo extractivista, es decir, un modelo que depreda la naturaleza y lo que hace es intensificar como esta economía que ya bien conocemos, que existe en nuestro país y en nuestro continente, de la explotación de los recursos naturales, de la naturaleza a través de las minerías, de las forestales y de los monocultivos, y que lo que hace es que hoy día libera también las exportaciones e impide de que los países puedan nacionalizar los bienes, es decir, impide que, por ejemplo, Chile después de la constituyente dijera ya, el derecho humano al agua es un bien nacional y es de todos y de todas. Eso lo impide el TPP-11 y además lo que hace es, por ejemplo, impedir que las empresas transnacionales puedan tener, asegurar derechos laborales a sus trabajadores y trabajadoras, y además lo que hace también, y hay un tema ahí que da carta ancha, hay que empresas farmacéuticas, como por ejemplo la Bayer, pueda privatizar, por ejemplo, semillas. Entonces, este TPP-11 lo que hace es amarrar a Chile a un modelo de exportaciones de materias primas, de los commodities que se llaman también en la jerga jurídica, y que en definitiva lo que hace es profundizar un modelo extractivista de explotación de los recursos naturales, en que hoy día el Estado de Chile, o que en el fondo las personas que queremos crear esta constitución, finalmente no tengamos las capacidades de poder autodeterminarnos, sino que finalmente sean las empresas transnacionales las que hoy día tengan mayor poder, ya que de los tratados internacionales no puede, o sea, en el fondo uno cuando ratifica un tratado no se puede llegar y salir. Y eso es lo que busca también el TPP-11, amarrar hasta el último día esta como vinculación y esta como, de cierta forma, esta dependencia del Estado chileno respecto a las empresas transnacionales, lo cual es muy, muy, muy peligroso. Manuela, ahora llevándote a los poderes, a las funciones del Estado, bueno,
Chile, de acuerdo a la Constitución del 80, querida audiencia, ustedes lo vieron en los debates de la apruebo y el rechazo, ustedes ya aprendieron esto, pero lo vamos a repetir, vive de un hiperpresidencialismo. El presidente chileno tiene facultades que ni siquiera el presidente norteamericano tiene en la Constitución norteamericana, que es el país neoliberal por excelencia. Bueno, Chile tiene mayor facultad del presidente y es catalogado por los constitucionalistas como un hiperpresidencialismo. Y entonces, uno de los temas que tenemos que discutir en esta nueva constitución es que si esta nueva constitución va a regular los poderes del Estado como otras, o se va a quedar solamente en los principios fundamentales, las garantías. Y entonces, en esta materia, Manuel Arroyo está por el presidencialismo, por el semipresidencialismo o por un régimen parlamentarista para Chile. ¿Qué régimen ejecutivo imagina o cree Manuel Arroyo que sería lo mejor para Chile? Ninguna de las anteriores. O sea, yo creo ninguna de las anteriores. Vamos a inventar uno nuevo. Eso es fantástico. Sí. O sea, es que yo creo que es súper interesante hoy día el momento en que vivimos y, como te decía, de empezar a soñar con ideas nuevas. Yo creo que, por ejemplo, hoy día es súper importante de que existan elecciones de gobernadores, ya que en definitiva, como que yo creo que mientras menos se concentre el poder en una persona, menos riesgo tenemos de que esta persona, como por ejemplo yo creo que hace el presidente Piñera, mal use su poder en un mal gobierno que en definitiva perpetúe el poder hacia los ricos y los poderosos. Dicho lo anterior, yo creo que hoy día, si bien el régimen parlamentario puede ser una opción, lo cierto es que yo creo que lo trascendente es poder como repensar una forma de distribución del poder, y que no tiene que ver con que esté solamente en la Cámara o en el presidente, sino que tiene que crearse y pensemos en una forma constitucional en la cual exista mucho más participación de los territorios desde otra perspectiva de organización territorial. Por ejemplo, se plantea desde el mundo del constitucionalismo ecológico, al cual yo también participo y adhiero, otras formas de organización territorial. Ejemplo, las organizaciones territoriales con cuenca. En Chile existen 101 cuencas de ríos, 101 cuencas de ecosistemas hidrográficos que dan cuenta de que hoy día la distribución territorial no debe ser por órdenes geopolíticos, sino que tiene que ser por ecosistemas y por cuencas hidrográficas, porque hoy día también tiene que existir una vinculación territorial. A partir de eso es súper interesante poder gestionar también mecanismos de participación asentados en las realidades territoriales, que puedan tomar esas decisiones, que puedan presentar proyectos de ley, que puedan sacar a sus representantes, que puedan sacar al presidente si no les parece. Creo que eso es súper interesante. Y por otro lado, también creo que es muy importante también generar espacios de institucionalidad que protejan a las personas. Hoy día en Chile, si una persona es vulnerada de sus derechos, si bien existe el Instituto Nacional de Derechos Humanos, yo trabajé un par de años ahí, la competencia que tiene el IDH son súper acotadas. Pero si tú, por ejemplo, sientes que alguien te vulneró tus derechos, ¿qué tienes que hacer? ¿Pagar un abogado? Y no existe un acceso real a la justicia, porque muchas veces la gente no tiene cómo pagar un abogado o una abogada. Entonces es importante que se cree, por ejemplo, una defensoría del pueblo, como existe en otros países los ombudsman, que lo que hacen es proteger gratuitamente los derechos de las personas. Y por otro lado también creo que tiene que existir incluso una defensoría ambiental, porque pasa que, por ejemplo, tú en tu comunidad, en tu territorio, existe un daño ambiental. ¿Qué tienes que hacer tú? Contratar un abogado para que te represente. Y los tribunales ambientales en Chile son 3. Hay 3 tribunales para todas las regiones de Chile, con todas las problemáticas ambientales que vivimos hoy día. Entonces yo creo que hoy día es súper relevante pensar en otras formas de construcción del poder, que dejen de lado el monopolio que hoy día tienen los poderosos en sus manos de tomar las decisiones respecto a nuestras vidas. Recordemos que son los políticos y los ricos que dicen, no, que podemos vivir con 1.300 pesos diarios, que podemos cocinar con 500 pesos. Eso no, porque no corresponde a la realidad. Yo creo que tienen que ser las personas organizadas las que digan qué leyes quieren, qué leyes quieren, cómo las quieren, a qué representantes quieren, hasta cuándo los quieren y cuáles son las decisiones. Yo creo que es súper importante y también es un desafío porque claramente muchas veces como que es fome o creemos en una política muy aburrida que está muy lejana a nuestras vidas. Entonces creo que el desafío también es pensar y decir, bueno, que hoy día las cosas valgan lo que valgan, tiene que ver con decisiones políticas y cómo nosotros también nos hacemos cargo de eso y qué es lo que nosotros y nosotras queremos. Ejecutivo más disperso, se imagina Manuela, un desafío para la mente tradicional chilena, acostumbrada a un presidencialismo relativamente fuerte desde la época de Diego Portales. Y en materia legislativa, hay una polémica con el Congreso
de hecho es de los servicios públicos más mal valorados por la ciudadanía, pero está en discusión. Manuela, ¿tú qué harías con el poder legislativo? ¿Mantenemos la bicameral, senadores y diputados, o Manuela cree que el país funcionaría mejor con unicameral, una sola gran Cámara de Diputados que haga las leyes de nuestro país? ¿Cómo lo ve Manuela Arroyo? Yo creo que sería ideal un Congreso unicameral porque en el fondo los trámites de ley terminan siendo muy burocráticos, y creo que la existencia de dos cámaras lo que hace es como seguir manteniendo el poder como una democracia súper representativa que delega, pero que no se hace cargo de los problemas reales y de las decisiones de las comunidades y de los territorios. Entonces yo creo que hoy día, además de existir un Congreso unicameral, de verdad yo creo que no debería existir el Tribunal Constitucional, aparte. Creo que debiésemos eliminar esas trabas que tiene el Tribunal Constitucional, y creo que hoy día debiésemos hacer como, porque si tú te fijas, hoy día como que uno ve los gobiernos son súper burocráticos, que una cámara, que el proyecto de ley, que se vota, que la comisión, que no sé qué, generar los espacios de que lo que sean más simples y que en definitiva hay más conectados con la realidad. De hecho, la otra vez, igual he estado en hartos cursos constituyentes, aprendí un montón, y un profe en la Portales nos decía, mira, ¿saben que en Islandia los y las constituyentes fueron electas por sorteo? Cualquier persona podía hacer. Y las personas dijeron, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Porque quizá hay muchos temas que uno no tiene ni idea. Entonces, por ejemplo, crearon como instancias de democracia digital en que los representantes le preguntaban a sus territorios qué opinaban sobre determinadas cosas. Entonces, por ejemplo, yo igual creo que eso se debería hacer. De hecho, me encantaría hoy día poder tener esa aplicación y decir, ya, ¿cómo hacemos estas propuestas? Preguntemos a la gente, tomemos esas decisiones en base no solamente a nuestras convicciones personales o en base también a lo que digan los partidos, sino en base a lo que realmente las personas quieren decidir. Y hoy día, por ejemplo, Internet también nos permite eso, poder decidir y tomar como, bajar el poder de las cúpulas hacia las realidades. Y creo que eso también es una idea súper interesante que se puede llevar a cabo. Exacto. 2009, Islandia, en la crisis que tuvieron, encerraron a los banqueros, metieron presos a los políticos corruptos, e hicieron un proceso constituyente, una asamblea constituyente con 1000 delegados, representando a cada pueblito islandés. No, fue un desafío democrático impresionante. Y acá en Chile, bueno, nos quedamos con esta convención constitucional fruto del acuerdo del 15 de enero. Pero bueno, y ¿qué hacemos con el Poder Judicial, Manuela? ¿Ah? Ahí donde usted tuvo algunos conflictos históricos ahí con la Fiscalía, pero ¿qué hacemos con el Poder Judicial, con este elefante blanco que a veces el ciudadano también está muy mal evaluado? El ciudadano ve que no hay justicia, que los tribunales no resuelven, que no llegamos tarde, que las penas. ¿Qué hacemos con el Poder Judicial en la constituyente? Sí, yo creo que hoy día es súper importante, o sea, como una experiencia súper personal. Yo cuando entré a estudiar Derecho como que pensaba y sentía de que iba a ser como una herramienta en la lucha por los derechos sociales, en la defensa de las personas inocentes, y sentía como todo ese ímpetu como de luchar por ciertas cosas, pero al mismo tiempo me cargaba el derecho, así como, ay, no me gusta, no sé qué. Y tuve la oportunidad de tener un profesor muy, muy bacán en la universidad y de trabajar con él. Y él me dijo, mira, ¿sabéis qué? El derecho también es un campo de batalla. El derecho también es un lugar donde también podéis luchar y podéis luchar por los derechos de las personas, pero estando ahí dentro. Y yo así dije, sí, igual puedo hacerlo, igual puedo hacerlo. Y a partir de eso me fui estudiando, saqué mi magíster, el doctorado, y empecé a hacer investigación, tengo publicaciones. Entonces, cuando me pasó eso, como que cuando hice esa denuncia de que existía racismo en la fiscalía y que el subsecretario del Interior me quiso sacar de mi pega y fue un manso escándalo, a mí me dijeron, ya, tú dices eso, que existe racismo y todo, porque tú amás a los mapuches, porque te andas metiendo con ellos. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no digo eso porque me ande metiendo con cualquier persona. Yo afirmo lo que afirmo porque tengo estudios universitarios, porque tengo un doctorado, porque tengo un magíster, porque tengo publicaciones científicas y porque he escrito libros. Yo lo hablo porque lo sé y por lo que lo he estudiado. Y ahí nadie más me molestó, nadie más me dijo nada. Y eso y ahí me di cuenta y dije, sí, pues igual también el derecho tiene muchas cosas respecto a las cuales uno puede utilizarlas a nuestro favor.
De hecho, cuando tú hablas, no sé, pues, de las personas, dice, yo tengo derecho a la justicia, tengo derecho a la salud, tengo derecho a la vivienda, y ya hablar de derecho dice relación de que el derecho es importante. Entonces yo no creo que haya que anular el derecho. Lo que hay que hacer es transformar este sistema de justicia que existe hoy día y que es muy desigual. Hoy día, cuando hablamos de la Constitución, también tenemos que pensar que también hay una parte que dice relación con cómo nosotros ejercemos estas acciones para que se cumplan estos derechos. Que en este caso, no sé, pues la existente está... Vaya. Aparentemente hemos tenido un pequeño problema de conexión ahí con Manuela. Esperemos que pueda reconectarse para terminar la entrevista, que estaba bastante interesante, como ustedes ven. Es una mujer bastante decidida, con ideas claras, formada, y que puede ser un aporte que usted debe considerar al momento de votar el 11 de abril. Aquí tiene otra alternativa que pudiera usted elegir a Manuela Arroyo. ¿Volvió la conexión con Manuela? ¿Sí? Ya. Manuela, ahí te están... No sé si te estaban haciendo un atentado o hubo un autoatentado ahí con la conexión de internet, pero se nos fue cuando estabas terminando tu idea. Dime. Pues, hay un ruido, Manuela, del cable, parece. Tu cable está haciendo corte, hay un ruido ahí. ¿Ahora sí? No. ¿Ahí Manuela, se escucha mejor? ahí se escucha mejor, se fue el ruido. ¿Se Ya, escucha? ya. Sí, se escucha. Ya. Ujú. Sí, yo creo que lo que hay que hacer es reforzar los mecanismos de protección de derechos, también que la Corte Suprema y así todos los tribunales también tengan una representación paritaria y que además se reconozcan los derechos de las personas dentro de las distintas áreas del derecho. O sea, no solamente tenemos que pensar en la Constitución, tenemos que pensar, por ejemplo, también el derecho de familia, cómo protege a los niños y a las niñas, cómo también existe un acceso a la justicia y cómo también hasta hace poco las Cortes Supremas seguían manteniendo en impunidad por ejemplo, a violadores de derechos humanos en la dictadura. Existe también una deuda histórica súper importante del Poder Judicial respecto a la sociedad chilena. Pero sin duda yo creo que es súper importante comprender de que el derecho también nos abre un campo maravilloso para luchar por nuestros derechos y que no solamente hoy día puedan llegar a las cortes y a los tribunales, las empresas y los poderosos. Hoy día tenemos que construir un sistema respecto al cual las personas normales, las ciudadanas y los ciudadanos tengan derecho a estar ahí, a luchar por sus derechos y que también se les oiga. Yo creo que eso es uno de los desafíos más importantes hoy día y que claramente el Poder Judicial tiene una deuda importante respecto como a la ciudadanía y también a la región, pero lo cierto es que también yo sé que hay muchos abogadas, abogados, jueces y juezas, ministros y ministras que también son conscientes de la realidad regional. Creo que si bien podemos hacer muchas críticas, también podemos construir mucho en colectivo y creo que esa también es la interesante idea del proceso constituyente. Es decir, bueno, queremos cambiar esto, seamos 2 de 3 y transformamos también el derecho y la concepción de justicia que existe hoy día en Chile. Bueno, Manuela, la Comisión Ortúzar, que redactó la Constitución de 1980, que ahora vamos a sepultar con esta nueva Constitución que los constituyentes deberán redactar, estaba integrada por 8 personas, de las cuales 2 eran mujeres, la Alicia Romo y Luz Bulne. Entonces, y ahora, en este nuevo desafío, se habló y se discutió intensamente en el Congreso con esto de la paridad de género para redactar esta nueva Constitución. ¿Qué opinión te merece a ti esto de la paridad de género o el concepto que se ha escuchado de otros sectores de la Constitución feminista? ¿Qué opina Manuel Arroyo de esta discusión que se ha entalado, digamos? Que amenaza a los hombres, por cierto, ¿sí? Que se sienten algunos amenazados, por cierto. Por eso lo rechazaban como concepto. No, sí, pero ¿sabes qué? Igual yo creo que hay que hacer una distinción. El hecho de que exista paridad es necesario y es súper importante. Y es como una medida así ya como extrema para poder asegurar de que las mujeres tengan participación en los espacios de poder.
Recordemos que la historia está escrita por y para los hombres, recordemos que también nuestra historia como mujeres ha sido negada desde hace mucho tiempo, desde, no sé, cuando hablamos de los presidentes de Chile, cuando hablamos, incluso hasta la historia del pueblo mapuche, solo se habla de hombres. Toda nuestra historia está construida desde los hombres y hacia los hombres. Y hoy día creo que el hecho de que exista paridad es un tema súper importante porque permite una real participación de las mujeres en los espacios de poder. Pero no podemos olvidar que también existen mujeres, qué sé yo, Lucía Iriart, por decirte un ejemplo, que es mujer, la viuda de Pinochet, pero que representa otras ideas y otras formas de entender el mundo. Entonces yo creo que hoy día una cosa es que existan mujeres y otra que sea una constitución feminista. Una constitución feminista lo que tiene que hacer es reconocer los derechos reales de las mujeres, centrando los cuidados en el centro, comprendiendo también de que hoy día las mujeres somos las que sostenemos este país. Y nuestro trabajo al interior de los hogares, nuestro trabajo cuidando niños y niñas, nuestro trabajo cuidando personas ancianas no es reconocido ni es valorizado en este país. No puede ser que en Chile tengas una pensión de peso de caridad para los abuelos y las abuelas cuando los remedios te salen 200 lucas. Y quienes se hacen cargo de este cuidado son precisamente las mujeres. Entonces yo creo que hoy día, más allá de hablar de una constitución paritaria, debemos pensar en una constitución feminista que ponga en el centro los derechos de las mujeres, que ponga en el centro los cuidados y que ponga en el centro también una idea de igualdad real, en que todas y todas tengamos derecho a participar de misma forma, que tengamos los mismos sueldos y que se reconozca el trabajo de las mujeres. Yo creo que es súper importante hoy día que exista un sueldo para mujeres cuidadoras, como existe un sueldo mínimo, que exista también un sueldo para las mujeres que están en la casa sosteniendo y criando a las personas que hoy día de mañana van a ser chilenos y chilenas que van a ser mayores de edad, pero que también están cuidando a las personas ancianas que ya cumplieron su ciclo de vida y respecto a las cuales el Estado no da ninguna garantía y no da ningún cuidado. Bueno, la gracia. Bueno, efectivamente, en el capítulo de la semana pasada tuvimos invitada a Alejandra Parra acá en el estudio y conversaba justamente con ella sobre algunas de estas singularidades que tiene la ley, donde a veces hacen leyes supuestamente para defender los derechos de las mujeres, pero en realidad no defienden los derechos de las mujeres, sino que reproducen ciertos fenómenos machistas o de lógica de cuidado, como es en el Código del Trabajo, cuando se le obliga a los empresarios a tener guarderías con más de 20 mujeres trabajadoras. En ese escenario tenemos siempre uno que se está entregando a la mujer, exclusivamente a la mujer, la guarda y cuidado de los hijos, cuando dice que más de 20 mujeres trabajadoras tendrán derecho a guardería y las mujeres podrán llevar a sus hijos. Bueno, los hombres trabajadores no podrán llevar a sus hijos, por lo cual nunca van a tener la guarda o custodia de sus hijos porque no tienen dónde dejarlo. No hay en esa normativa del Código del Trabajo una corresponsabilidad parental y además supuestamente estaba pensada para las mujeres, pero las perjudica porque un sector importante de los empresarios prefieren contratar menos de 20 mujeres entonces para no tener que tener guardería. Y entonces se afecta la posibilidad de empleo de las mujeres con este tipo de legislaciones extrañas. Entonces hay que tener cuidado también cuando se legisla o cuando les ofrecen algo, la letra chica, como dice. Tenemos este mal en Chile. Manuela, te dejo un espacio abierto para que tú te comuniques con nuestra audiencia, con los electores, para que des tu mensaje final para esta constituyente el 11 de abril. Sí, yo quería agradecer el espacio y decirles que hoy día tenemos que ser 2 de 3. Que si bien muchas no creemos en este sistema electoral, que no creemos en la institucionalidad, si salimos el 18 de octubre a la calle, si salimos el 18 de octubre a luchar por nuestros derechos, si hubo gente que murió, si hubo gente que perdió sus ojos, si hubo gente que está presa, es porque hoy día Chile necesita cambiar, necesitamos igualdad, necesitamos justicia social. Y creo que una responsabilidad de todas y de todas, el 11 de abril, poner la manito en ese voto y decir, ¿saben qué? Yo quiero cambiar Chile y quiero que las cambie la gente real,
la gente que trabaja, la gente que toma la micro, la gente que sabe lo que espera el consultorio, la gente que se pasa frío en la mañana para ir a trabajar, y no los ricos y los poderosos que han engordado durante todos estos años, profitando del dinero que nos corresponde a todos y a todas, que son nuestros derechos sociales. Creo que hoy día tenemos que ser dos de tres, tenemos que luchar por el agua, luchar por la naturaleza, luchar por las mujeres y luchar por nuestras niñas, por nuestros niños y por las personas mayores. Ya estamos aburridos de que nos sigan explotando, ya estamos aburridos de que nos sigan dejando en la marginalidad. Hoy día tenemos profesionales capacitadas. Yo en mi caso soy abogada, sé de la Constitución, y así también hay compañeras y compañeros que son personas que saben lo que estamos hablando. No olvidemos de que somos las personas reales las que tenemos que cambiar esto, así que el 11 de abril salgan de sus casas, aunque no creamos en esto, hagamos el esfuerzo y recordemos a todas las personas que murieron y que dieron sus ojos luchando por transformar este Chile tan injusto y tan desigual. Gracias, Manuela, por tu llamado. Gracias a la audiencia, a usted, amigo, amiga, que sigue La Voz TV, que sigue estos programas. Va a quedar ahí en el Facebook del canal para reproducir, para compartir. Comente con sus amistades, mándele el link a sus amigos, amigas, para que conozcan y vean los distintos candidatos que hay para la constituyente el 11 de abril. Es importante la participación. La participación es fundamental. Quien redacte la Constitución está en sus manos. De usted depende. Si usted se queda en la casa, después no se queje que la Constitución que redactaron quedó igual que la anterior. Depende de usted que no sea igual que la anterior. Usted tiene que elegir a los candidatos que son alternativos, que proponen un cambio al modelo neoliberal, que efectivamente están buscando reemplazar las cosas que estaban mal. ¿Ah? Usted que se ha quejado tanto, que salió a marchar, que cayó detenido como yo en algún momento, tiene que manifestar su preferencia votando. Y el canal va a seguir invitando en esta primera etapa a los independientes. Ya la próxima semana vamos a empezar a invitar a lo mejor a algunos candidatos de partidos políticos que ya identificados, porque hoy día están inscribiendo sus listas. Todavía no está claro quiénes son los candidatos de los partidos. Tenemos claro quiénes son los independientes que estaban seguros que iban. Y vamos a dar la posibilidad también para que usted consulte, pregunte, escriba a los distintos candidatos y armar algunos foros. Le agradezco su compañía el día de hoy. Le agradezco a Manuela el tiempo que nos dio para conversar con nosotros. Y nos vemos en el próximo capítulo de esto. Hablemos de Constitución.